Muy buenas tardes, grado 11. Bienvenidos a nuestra clase de economía. Como se los mencioné anteriormente, tengo muchas ganas de verlos personalmente. Mientras tanto, este mes vamos a trabajar de forma virtual. Espero que aprendamos mucho. Les doy la bienvenida, los extraño. Vamos a iniciar con toda, con la mejor actitud. Vamos a prepararnos para las pruebas IFEX. Si Dios quiere, eso lo vamos a hacer personalmente. Ya tendremos tiempo de hablar. Vale, entonces vamos a hablar de la economía. Vamos a tratar de hablar de la economía. Es un tema que estoy dando en décimo, pero lo relaciono con 11, ¿por qué? Porque lo voy a dar más completo en 11 y nos sirve de una vez para dar un repaso general de lo que vimos en décimo o de lo que debimos ver bien en décimo y que no lo vimos en su totalidad. ¿Vale? Iniciamos. El tema que vamos a hablar hoy es de la economía en general. ¿Qué es la economía, muchachos? La economía es son todas las actividades que desarrolla el ser humano para conseguir recursos y satisfacer sus necesidades. O sea que la economía está encaminada a satisfacer las necesidades de las personas, ¿no es cierto? La economía, muchachos, obviamente para poder hacer actividades necesitamos de los recursos naturales, ¿cierto? Y tiene que haber una escasez, o sea, una necesidad, porque recuerden que una necesidad es una escasez de algo, para poder hacer una actividad económica y a partir de ahí conseguir recursos y satisfacer esa escasez. Las actividades que mencionábamos anteriormente se les conocen como actividades económicas. Existen tres tipos de actividades económicas que son las extractivas, las, las extractivas, las de transformación y las de servicios. Las actividades económicas extractivas son todas aquellas que se relacionan con sacar, extraer de la naturaleza. Incluimos la agricultura, lo agropecuario, el trabajo con las plantas, la minería, la pesca, entre otras. Todo lo que sea sacar de la naturaleza se le llama una actividad extractiva. Las actividades de transformación son todas aquellas que yo, mediante la industria o las fábricas, convierto eso que saqué de la naturaleza en un bien o un servicio, ¿no es cierto? Puedo transformar. Saqué de la naturaleza el algodón, convertí eso en camisas, camisetas. Saqué el petróleo, convertí en gasolina, ¿cierto? Que son los ejemplos que siempre uso. Y la tercera actividad económica es la de los servicios. ¿Qué es los servicios? Pues prestar un servicio, ¿no? Por ejemplo, yo presto el servicio de la educación, se presta el servicio de la salud, se presta el servicio del transporte, se presta el servicio de la seguridad, por ejemplo, del internet, ¿no es cierto? De la energía, del agua, etcétera. De esas actividades económicas se desprenden los sectores de la economía. Los sectores de la economía son 4, pero en Colombia solo existen 3. Los sectores de la economía, según la actividad económica, pues se determina. El sector primario es la actividad extractiva, o sea, todo lo que sea extraer, sacar de la naturaleza es el sector primario. El segundo sector de la economía es el sector de la transformación, o sea, lo que yo transformo mediante una fábrica o una industria para hacer un bien o un servicio. El sector terciario es el sector de los servicios, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, agua, energía, teléfono, salud, educación, viviendas, etcétera. Y el sector cuaternario, que no sea en Colombia, pero sí en otros países, el sector de la innovación tecnológica. Todo lo que se está creando, nuevas tecnologías que son aplicadas en la ciencia biológica, en la ciencia de la tecnología, etcétera, pues eso se le llama un sector cuaternario, sector de la innovación tecnológica. La economía ha existido siempre, muchachos, ¿cierto? La economía existe desde la edad antigua. ¿Quiénes fueron los primeros pensadores en la edad antigua o de la antigüedad, pues, en cuanto a la economía? Los más relevantes son Jenofonte, Platón y Aristóteles. ¿Qué dice Jenofonte? Jenofonte es el primero que habla acerca de que la principal actividad económica que debe existir es la agricultura, o sea, una actividad extractiva, que es lo más importante porque se produce la comida, y es el primero que habla de la división de trabajo, o sea, que cada persona se tiene que ocupar de hacer una tarea para la que es buena. El que es bueno para sembrar siembra, el que es bueno para cosechar cosecha, etcétera. Luego encontramos a Platón. Platón es el que comienza a hablar del dinero como una medida de cambio, ¿no? O sea, utilizar el dinero para poder intercambiar las cosas, ¿no? No el truque que es cambiar una cosa por otra y no ya existe el dinero como medida de cambio. Y también habla de las clases sociales, o sea, que hay clase alta, baja y media. Luego encontramos a Aristóteles. Aristóteles, ¿qué habla? Habla acerca de el valor de las cosas. Dice que hay dos tipos de valor de las cosas. El valor de uso, o sea que una cosa debe valer dependiendo la satisfacción de la necesidad que hace. Si necesito un transporte urgente, Dios mío, no puedo transportar mi alimento, necesito
como sea una moto. Entonces, compro una moto, un transporte, un carro, según la satisfacción de la necesidad debería ser su precio. Y también eso se le llama valor de uso. Y también habla del valor de cambio, que es el que ya el precio de las cosas que lo determina, no la satisfacción que haga una necesidad, sino que la determina la persona que hace el producto, o que desarrolla que desarrolla el producto, el bien o el servicio. Luego encontramos las ideas económicas de la Edad Media. Acuérdense que la Edad Media va entre los siglos V y XV, y en la Edad Media los que mandaban en la iglesia. Y recordemos también que en la Edad Media el que tenía plata era el que tenía tierras, existía el señor feudal que era el dueño de las tierras y los vasallos que trabajaban las tierras. En esta Edad Media hay dos filósofos muy importantes, santos de la Iglesia Católica, que es San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Aquí hay una contradicción entre los dos. ¿Por qué? Porque San Agustín defendía el apoyo apoyaba la agricultura, debería ser la actividad principal pues de todas las personas porque producen el alimento, pero estaba en contra de la propiedad privada. O sea, él no está de acuerdo que los señores feudales fueran solamente los dueños de las tierras y que los vasallos trabajadores, sino que la tierra debería ser para todo el mundo, ¿no es cierto? Y ahí la contrariedad se da con Santo Tomás de Aquino, que a pesar de ser de la Iglesia Católica, ambos, Santo Tomás sí está de acuerdo con la propiedad privada. O sea, él sí defendía la propiedad privada y también defendía la agricultura. Entonces la diferencia es que San Agustín no apoyaba la propiedad privada, Santo Tomás de Aquino sí apoyaba la propiedad privada. Continuemos. Luego encontramos, estoy hablando muy por encima, ¿no? Luego vamos a profundizar un poco más estas ideas. Luego encontramos las ideas económicas de la Edad Moderna. En ellas encontramos el mercantilismo, la fisiocracia, la escuela clásica, el socialismo científico, la neoclásica y la keynesiana. Voy a dar muy por encima, muchachos, espero que entendamos, de verdad que es muy importante entender esto. ¿Qué decía el mercantilismo? El mercantilismo se da más o menos después de la Edad Media, gracias al Renacimiento, entre la edad siglos XVII y XVIII más o menos. ¿En qué consiste el mercantilismo? Como su nombre lo indica, pues que es digámoslo así, un pensamiento en el que pone por encima de todo el comercio, por encima de todo, o sea, no debe existir tanto la agricultura, ¿no es cierto? No importa tanto la tenencia de las tierras, sino que con el mercantilismo lo importante es comprar y vender, ¿cierto? Cuando se compra y se vende, o sea, hay un intercambio comercial, por ende tiene que hacerse con dinero, ¿no? Entonces, lo importante del mercantilismo es comprar y vender, o sea, el comercio, y se hace a través de dinero. ¿Qué se comerciaba en esa época? Pues oro, ¿no es cierto? Entonces, miren que aquí surge lo que se utiliza hoy en día, ¿no? Con el comercio. En el mercantilismo, entre usted más gane plata, pues es más importante, ¿cierto? ¿Y cómo se gana más plata en el mercado? Pues vendiendo más. Y si yo no puedo vender solo en mi país, entonces lo más importante en el mercantilismo es exportar lo que yo hago e importar muy poco. O sea, se debe procurar vender más de lo que se compra. Vender más a otros países, más de lo que le compra a otros países. Entonces en eso consiste el mercantilismo. Luego surge la fisiocracia, que está como totalmente como opuesto, porque en la fisiocracia el mercado no importa, lo que importa es la agricultura, el trabajo de la tierra, porque para ellos dicen que es muy importante, ¿no es cierto?, tener comida, que la comida siempre se va a vender, va a producir riqueza, entonces tener riqueza es la producción agrícola. Luego encontramos la escuela clásica. ¿Qué dice la escuela clásica? La escuela clásica habla digámoslo así, de dos cosas muy importantes, que son las más importantes de la escuela clásica, valga la redundancia. Habla del liberalismo económico. ¿En qué consiste el liberalismo económico? Pues que cada persona es autónoma de hacer lo que sea con tal de conseguir los recursos y satisfacer las necesidades, pues siempre y cuando no haga un delito, ¿no? Pero entonces puede hacer lo que sea. Si la vecina vende arepas y yo también puedo vender arepas, si la vecina vende salchipapas, yo también puedo hacer lo que sea, ¿no es cierto? Siempre y cuando yo consiga mis recursos y satisfaga mis necesidades. Eso se llama liberalismo económico. ¿Qué implica el liberalismo económico, muchachos? Que se pueda comprar y vender en cualquier parte del mundo, que no hayan barreras, que nadie impida eso. Así sea más barato y yo quiebre a la persona del país, pues de malas, porque como hay liberalismo económico, si yo hago más barato y me compran más a mí, el otro quiebra, pues de malas. También habla la escuela clásica de que debe existir la propiedad privada, o sea, defiende la propiedad privada.
No importa, pues el que tenga plata, que tenga tierra, el que tenga plata, que tenga fábricas, y el que no, que se joda, y no puede exigir que le den, porque el que tiene, pues se lo consiguió y suerte. Entonces defiende la propiedad privada. ¿De qué? De las, no solamente de las tierras y de las empresas, sino de los factores de producción. Y aquí entra una cosa importante. ¿Cuáles son los factores de producción? Pues la tierra, el capital y el trabajo. La tierra, pues de donde sacamos los recursos naturales. El capital, también entre el capital humano, las máquinas, las herramientas, los insumos, ¿no es cierto? Y eh, el trabajo, pues es transformar todo eso ya en un bien, un servicio. ¿Para qué? Para enriquecer, seguramente, para crear bienes y servicios y poder recibir dinero. Luego encontramos el socialismo científico, que ese sí, pues va en contra de la escuela clásica, porque el socialismo científico, ¿no es cierto? En cuanto a el principal, digámoslo así, es Marx, Karl Marx. Él está en contra de la propiedad privada, está en contra del liberalismo económico, ¿no? Marx dice que todo debe ser de todos, que no debe existir las clases sociales, que la burguesía, o sea, la clase media, la trabajadora es la que debe mandar el comercio, mandar las fábricas, ¿no es cierto? Que debe haber un modelo en el que todo sea igualitario, en el que se repartan las cosas por igual. Luego encontramos la escuela neoclásica, en la cual el principal, pues, digámoslo así, postulado, la principal idea es el señor Marshall, del cual surge, ¿no es cierto? Y es muy importante la ley de la oferta y la demanda. Recordemos que en la ley de la oferta y la demanda, oferta es la cantidad de productos que hay, ¿no? En un comercio. Y la demanda es las ganas que tienen las personas de adquirir ese bien o ese servicio. Les pongo un ejemplo. Cuando hay mucho café, mucha cosecha de café, hay mucha oferta, ¿cierto? Pero cuando no hay mucha cosecha, ¿no es cierto? Entonces hay poca oferta. La demanda, que es las ganas de comprar el producto. Cuando yo tengo muchas ganas de comprar café, pues hay mucha demanda, pero cuando hay muy pocas ganas de comprar café, entonces hay muy poca demanda. ¿De qué depende el precio? Pues claro, ¿no? La oferta y la demanda. Si hay mucho de un producto, hay mucha oferta, el precio baja. Si hay muy poco de un producto, el precio sube. Si hay mucha demanda, el precio sube. Pero si hay poca demanda, el precio baja. Si se han dado cuenta ustedes, ¿no? Que eso pasa. Y por último encontramos la escuela de Keynes o keynesiana, en la cual dice que sí, está muy de acuerdo con la escuela clásica y que tiene que haber propiedad privada, la gente que tiene, pues, que crea empresa, ¿cierto? Que sí debe haber propiedad privada, que sí debe haber, digámoslo así, clases sociales, que debe haber liberalismo económico, pero en qué no está de acuerdo, que es diferente, dice acá, pero el Estado, o sea, las personas y el gobierno, deben ser un mediador en controlar la oferta, la demanda, que las personas no tengan ya mucho, pues excedan de los recursos, sean de tierras, sean de fábricas, que no pasen por encima de las personas, que si se está excediendo eso, pues ellos regulen y le quiten, y al que tiene mucho, pues pagarle al que no tiene, ¿cierto? O el que no está utilizando las cosas, pues dárselas al que las va a utilizar. Hasta aquí terminamos nuestra clase. ¿En qué consiste la actividad? Pues muy facilita, muchachos. Vamos a explicar, ¿no es cierto?, qué son actividades económicas y cuáles son las que existen. Vamos a explicar y a nombrar, ¿cierto?, los sectores de la economía. Vamos a nombrar y explicar los tipos de recursos naturales que existen. Aquí creo que hay una cosa que no expliqué, ¿no? Entonces, los tipos de recursos naturales que existen, aprovecho, son renovables, no renovables, naturales, no renovables, reciclables. ¿Cuáles son los recursos naturales? Renovables, los que se renuevan, se acaban, pero vuelven y salen. Los recursos naturales no renovables son los que tienen un solo uso y se acaban. Los recursos naturales no renovables reciclables son los que no vuelven a salir, pero se pueden volver a usar, como el hierro, por ejemplo. Y los recursos ambientales son aquellos que siempre están, como el aire, por ejemplo. Cuarto, me van a explicar las ideas económicas de los principales postulados de la antigüedad, o sea, Jenofonte, Platón y Aristóteles. Quinto, me van a explicar las principales ideas económicas de la Edad Media. Y sexto, me van a explicar las principales ideas económicas de la edad moderna de cada uno: el mercantilismo, fisiocracia, escuela clásica, socialismo científico, neoclásica y keynesiana. Muchas gracias.